Bueno, pues el día de ayer, ya tarde, se aprobó en la Cámara de Diputados la mal llamada reforma al Poder Judicial y hubo algunas joyas que ahora les voy a mostrar. Fue aprobada por la mayoría calificada de la organización delictiva de la secta y sus aliados, esta mayoría tramposa que alcanzaron prestándose diputados, en fin, como son ellos, corruptos como todos los políticos. Y hubo algunas joyas que quiero compartir aquí con ustedes. Por ejemplo, una diputada que dice que el Poder Judicial es culpable de que las fiscalías sean corruptas, en esta idea que le metieron en la cabeza a los menos aptos, y es muy fácil engañar a los menos aptos, todos ellos adoctrinados, en su mayoría vicariantes e incluso a los ultravicariantes. ¿De dónde sacan que las fiscalías tienen que ver con el Poder Judicial? ¿Quién sabe? En realidad, las fiscalías tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Miren, adoctrinados, es tan sencillo como que piensen ustedes en su estado. ¿Quién pone al fiscal del estado? El Congreso, ¿no? O sea, a propuesta del gobernador. ¿Para qué o con quién se coordina la fiscalía para detener delincuentes? ¿Con el Poder Judicial? Pues no, con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene este contacto con la Fiscalía y la Fiscalía es la que lleva ante el Poder Judicial, ahí sí, a los delincuentes. Las Fiscalías no tienen nada que ver con el Poder Judicial, no están en su organigrama, no pertenecen a él, pertenecen al Poder Ejecutivo. Pero esta señora dice que las Fiscalías son pues las culpables de la impunidad, pero lo relaciona con el Poder Ejecutivo. Es perverso lo que hicieron. Y si le preguntas a una cantidad pues más o menos sustantiva de adoctrinados y adoctrinados vicariantes e incluso a los ultravicariantes, oye, ¿es cierto que las fiscalías pertenecen al Poder Judicial? Te van a decir que sí, porque le sembraron a estos lerdos esa idea en la cabeza. Después, otra belleza, un diputado que dice que en el sexenio del delincuente Calderón, solamente en un año hubo 80,000 homicidios. ¡Wow! Fíjense que si esto es así, habla, me parece, del año 2007, si mal no recuerdo, 2007. Si esto es así, pues entonces en este sexenio, en un año, hubo 240,000, más o menos. Porque hoy, y hasta ustedes adoctrinados, lo saben, hay más violencia que en ese año. Y no defendemos al sátrapa Calderón, ese es un genocida y debería estar preso. Aquí lo hemos explicado bastante, pero bueno, hay lerdos que no le entienden. Váyanse a la transmisión que hicimos el día domingo, aquí la van a encontrar, para que vean cómo le cerré el hocico a dos lerdos que dicen estupideces cuando nos relacionan con esas organizaciones criminales. Se los cerré con elementos, con pruebas. Pero bueno, después sale otra diputada que esa sí se aventó una muy buena puntada. Leyó por ahí algún documento de hace más de un siglo, donde se decía que Francisco Zarco decía que no habría bronca si se elegía a algún imbécil y llegaba al Poder Judicial, que después el pueblo bueno tenía la capacidad de poder corregir ese pequeño error. ¡Wow! Vaya argumento de hace más de un siglo. Yo nada más les pregunto, ¿por qué si esto ocurría hace más de un siglo, qué pasó? ¿Por qué se cambió? Porque no funcionaba. ¿Por qué no funciona la votación de jueces, magistrados y ministros en el mundo? ¿Por qué solamente Bolivia lo tiene instalado y en Estados Unidos en algunos estados en jueces locales nada más? ¿Por qué? Por alguna razón, ¿no? Pues porque no sirve. Y luego, otra cosa muy chida. Dice que Norma Piña, esta propia diputada, que Norma Piña le miente a los trabajadores del Poder Judicial, que porque no van a perjudicarlos en nada en sus derechos laborales. Aquí me viene a la cabeza dos palabras: carrera judicial. Cuando desapareces la carrera judicial, estás afectando a los derechos de los trabajadores, de los que llevaban ya ahí 1 año, 2 años, de los que llevaban años tratando de subir en la escalera, en el escalafón del Poder Judicial,
y que se los truncaste porque ahora ya no existe, ya no va a existir la carrera judicial. Entonces, pues son mentirosos, mentirosos a secas. Y luego les dejo de remate un bonus extra, lo bonito que debe ser que sienten ustedes cuando ven votar a favor de la mal llamada reforma judicial a dos personas impolutas. Estoy pensando en beatificarlos. Manuel Espino, del Yunque, panista de toda la vida, que llevó al gobierno al genocida Calderón, y Erubiel Ávila, belleza de jefe de plaza de la organización criminal del PRI en el Estado de México, ladrón como pocos, corrupto como pocos, muy amigo de todos los priistas, y se sientan muy cerquita y votan a favor los dos. ¿Les da orgullo eso? Les dejo estos videos. ¿Qué han hecho para prevenir violaciones de derechos humanos y evitar que fiscales corruptos perpetúen la impunidad? ¿Por qué, a sabiendas de las actuaciones de las autoridades que violan derechos humanos, no han hecho absolutamente nada más que llenar sus burocracias, sus formatos, cobrar su sueldo e irse a su casa, dándole la espalda a todo el pueblo de México? Y repudiamos la guerra que inició Felipe Calderón en contra de un sector del crimen organizado, protegiendo a los otros. Solo en el año 2007, al menos 80,000 personas fueron ejecutadas en hechos relacionados con la delincuencia organizada y se estima que al menos 25,000 personas fueron desaparecidas. El Poder Judicial requiere de juzgadores que actúen de manera racional, equitativa, imparcial y justa, que sus decisiones sean entendibles y acordes con el contexto y realidad del conflicto en particular, pero sobre todo garantizando la protección de los derechos humanos, que exista certeza jurídica y se garantice la paz social. Esto no tiene desperdicio. Francisco Zarco en 1918 dijo, y escuchen bien, el pueblo elegirá entre las mujeres y los hombres, los abogados más dignos y más honrados e íntegros, que son la gloria de nuestro foro, por su rectitud y por su forma inmaculada. Y si por alguna razón el pueblo se equivoca y manda a un imbécil al Poder Judicial, como ya lo ha hecho, el mal no es eterno, porque los magistrados serán amovibles. La elección y la revocación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no serán perpetuados en las magistraturas, y habrá así un estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por el pueblo, por la opinión pública y sujetos al pueblo de México. Ministra Norma Piña, es usted una desalmada, es usted una mujer cruel y deshumanizada. Ha engañado a los trabajadores del Poder Judicial, diciéndoles que se afectarán sus derechos laborales, mintiéndoles. Pero en la realidad es a la gente que usted manda, la manda a defender sus privilegios. Pero yo la reto, ministra Norma Piña, a que venga a la calle, a que venga con la gente que usted ha engañado a decirles la verdad. Dígales que vienen a defender sus privilegios, pero no solamente los privilegios económicos de los que ya hemos hablado, sus privilegios de mafia dorada que tienen en el Poder Judicial. Dígales que vienen a defender sus negocios y su nepotismo. Dígales que vienen a defender no solamente a la ministra Norma Piña y sus privilegios, sino también al poder económico más rancio y voraz de este país, como lo han hecho los lacayos del PRI y del PAN, que obedecen al poder económico y no al pueblo de México, como lo hacemos nosotros en la Cuarta Transformación. Tenga la vergüenza de dar la cara y de venir con el pueblo de México, como lo ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le tiene miedo a la gente porque el pueblo lo protege, como lo protegemos nosotros. Han dicho aquí que mentimos. Vamos a hablar de quién miente. Hemos obtenido en las urnas casi 36 millones de votos. Ustedes, priistas y panistas, ni juntos alcanzaron cerca de los 16. Bajaron 2 millones de votos con su propuesta rancia y mentirosa.
Díganle a la gente que los verdaderos sobrerepresentados aquí son ustedes. Ganaron solamente en la calle 44 distritos de 300. ¿Cómo pueden venir a decir que está sobrerepresentada esta coalición de la Cuarta Transformación cuando el pueblo de México no solamente nos dio la confianza, sino que adora, quiere al mejor presidente de la historia de México y votó por esta reforma en las urnas porque nosotros no hemos engañado a nadie y la gente sabe y quiere un cambio en el Poder Judicial? Permítame. Trabajo a favor. Erubiel Ávila Villegas, del Partido Verde, a favor. Giselle Yunuen Arellano Ávila, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Manuel Espino Barrientos, Morena, a favor.